Pues este es el video sobre la cetoacidosis diática, o sea, cómo identificarla, cómo manejarla y todo lo que tenga que ver con esta. Entonces empecemos. Entonces la definición es que la cetoacidosis diática es una descompensación metabólica de generalmente la diabetes tipo 1 caracterizada por hiperglucemia mayor a 200 con glucosuria, cetosemia que tenga el beta hidroxibutírico mayor a 3 milimol, la cetonuria positiva, o sea, cetonas en el parcial de orina, y acidosis metabólica que se define como pH ácido menor a 7,35 con un bicarbonato menor a 15. Pues en los gases arteriales no, claramente. Entonces epidemiológicamente pues se presenta mucho en pacientes que tengan la diabetes tipo 1, más que todo en los niños que debutan, o sea, se dan cuenta que tienen diabetes tipo 1 porque debutan con cetoacidosis, o más que todo en pacientes que no pueden ir por las insulinas, o en los jóvenes porque beben mucho alcohol o se dejan de poner las insulinas, entonces les da la cetoacidosis diabética, o por alguna infección que les dé. Entonces, ¿cuáles son los factores predisponentes para que a un paciente le dé cetoacidosis diabética? Entonces, que omisión de la insulina o dosis insuficiente, un pobre control metabólico, pues mal control de la diabetes, episodios previos, gastroenteritis como méditos persistente, dificultad para mantener la hidratación, una infección, un desorden psiquiátrico, trastorno de la alimentación, algún riesgo social en la casa, por ser adolescentes, pues, como les digo, los adolescentes no se cuidan bien los tratamientos, falla en la terapia con bomba de insulina y que tome corticoides, porque los corticoides dan hiperglucemia, drogas, dobutamina, cocaína, cannabis. Entonces en la fisiopatología, pues básicamente ¿qué pasa? Entonces, como ustedes saben, la diabetes tipo 1, mi cuerpo no produce insulina por algún daño en células beta pancreáticas de los islotes de Langerhans. Entonces, como no tengo glucosa, entonces ¿qué mi cuerpo va a comenzar a hacer? O sea, sí tengo glucosa, pero no tengo la insulina para meterme a la célula. Entonces mi cuerpo va a comenzar a hacer. Va a activar las hormonas contrarreguladoras como son el glucagón, las catecolaminas, el cortisol y la hormona de crecimiento. Entonces para que el glucagón me estimule la glucogenólisis para producir la glucosa que no estoy integrando en mi célula, las catecolaminas igual. O sea, van a activarme todo ese. El cortisol va a degradarme proteínas para obtener glucosa, va a degradarme lípidos, todo eso. Entonces como dice, aquí está el cuadrito, aumenta la glicogenólisis, aumenta la proteólisis y disminuye la síntesis de proteínas porque las que estoy sintetizando me las estoy gastando para hacer glucosa. Eh, Va a disminuir más la utilización de glucosa y va a aumentar mucho la lipólisis. Entonces, al aumentar mucho la lipólisis, voy a comenzar a producir la vía de la beta oxidación de los ácidos de las grasas, de los lípidos. Entonces vea cómo se va a producir a cuerpos cetónicos que se van a metabolizar en cetonas. Va a producirme ácido láctico que me va a llevar a qué? A seguir en un estado más hiperglicémico, un estado más osmoral. Me va a dar pues la glucosuria, pues porque la osmolaridad que hay tanta en el plasma pues va a llevar a que yo tenga glucosuria, a una deshidratación, a una falla renal, pues, y un estado hiperosmoral. Entonces eso es lo que me va a dar. Eso es básicamente la fisiopatología de la cetoacidosis. Entonces aquí ven lo que yo les decía. Entonces ¿qué vamos a tener? Entonces lo mismo, que no hay insulina, entonces se suben estos, glucagón, adrenalina, cortisol. Vamos a tener pues cetonuria, acidosis por los cuerpos cetónicos, proteólisis, deshidratación, pérdida de peso. Todo eso es lo que ya les mencionaba en el flujograma pues anterior. Entonces, ¿cuáles son los criterios de diagnóstico? Entonces, pues el paciente va a llegar con glucosa en sangre mayor a 200, pH venoso o arterial con acidosis a menor a 7,3 y o bicarbonato menor a 15, acidosis metabólica, glucosuria, cetonuria y cetonemia, o sea, glucosa en orina, cetonas en orina y cetonemia, pues cetonas en sangre.
Entonces acá te muestra es o sea, cómo puede ser leve, moderada o severa la cetoacidosis. Entonces eso es en base más que todo al bicarbonato. Si es bicarbonato es menos de 10 a 15 es una cetoacidosis leve. Si es de 5 a 10 moderada y si es menor a 5 una cetoacidosis diabética severa. Y la osmolaridad siempre va a dar menos de 320 porque pues hay otra complicación de la diabetes que es el estado hiperglicémico y hiperosmolaridad. Esa osmolaridad es hasta mayores de 500, 600. Entonces esa es otra diferencia. Entonces, ¿cuál es la clínica? Entonces el niño va a tener pues, sed o polidixia, va a tomar mucha agua, deseo frecuente de orinar, o sea, va a tener poliuria, pero, pues, pero va a estar deshidratado. Entonces son las pocas personas que con deshidratación orinan mucho. Además va a tener fatiga, pues porque no puede incorporar glucosa, o sea, no puede incorporar energía, la visión borrosa, polifagia, hambre excesiva, pérdida de peso, pues por la deshidratación, dolor de estómago, náuseas y vómitos, respiraciones que son rápidas y profundas, dolor abdominal, alteración de la conciencia, focalidad neurológica y hasta el coma. Entonces, además, o sea, cuando ya identificamos por la clínica que el paciente llegó con cetoacidosis, uno pide, pues, que pide glucemia, los electrolitos, pues, porque la cetoacidosis me da una hipercalemia falsa, cuando el potasio está bajo, y una hiponatremia falsa. Entonces se tienen que pedir para hacer eso corregido, ver los otros electrolitos y ver cómo está la hidratación. El perfil renal, porque ya vemos que hace falla renal, entonces el BUN, la creatinina, las gases para evaluar el PC2, el bicarbonato y el pH, un hemograma para ver si hay alguna infección que desencadene, el uroanálisis y para ver si hay glucosuria y cetonuria en la orina, y el beta hidroxibutirato, que es la cetonemia pues en sangre, las cetonas en sangre. Entonces, ¿cuáles son los objetivos en el manejo de la cetosis? Entonces, lo primero es corregir la deshidratación porque por el choque hipovolémico es que se mueren los niños. Después es corregir la acidosis y revertir la cetosis con la insulina. Corregir lentamente el estado hiperosmolar, monitorizar las complicaciones y pues ver si fue por una infección, pues darle un antibiótico para tratar la infección que desencadenó esa cetoacidosis y pues tratar los eventos precipitantes. Entonces, lo que les decía, hay que hacer unas formulitas para saber cómo están los electrolitos del paciente para así yo empezar a corregirle la hidratación. Entonces, lo primero es calcular el anion gap. La cetoacidosis diabética siempre es de anion gap mayor a 12. Entonces, cuando hagas esa fórmula del anion gap, que es la que saca sodio menos la suma del cloro más el bicarbonato sérico, si da mayor a 12, pues cetoacidosis diabética. El sodio corregido, yo casi siempre uso esta fórmula acá. Sodio medido, el sodio que te da el paraclínico más 2 por la glucosa menos 100 dividido 100. Y eso te da el sodio corregido para saber si está hiponatrémico o hipernatrémico. Y la osmolaridad, siempre es la fórmula que hay acá. La osmolaridad sérica igual a sodio por 2. A sodio por la suma del sodio más el potasio más glucosa dividido 18 y el BUN dividido 2,8. Te tiene que dar menos de 320. El potasio corregido significa que por cada 0,1 que baje el pH, el potasio baja 0,6. Entonces, un ejemplo, digamos que yo tengo en el paraclínico me dice potasio de 5 y el pH del paciente está en 7,2. Entonces, al estar en 7,2, uno como calcula pues la corrección del potasio. Entonces uno dice, si lo normal es que esté en 7,35, eso lo resto a 7 pues, 2. Entonces esto me va a dar que hay una diferencia de 0,15. Entonces yo hago la regla de 3. Entonces si por cada 0,1 me baja 0,6, en 0,15 cuánto me va a bajar. Entonces pues 0,15 por 0,6 y eso lo divido entre 0,1, me va a dar 0,9. O sea, el potasio me va a bajar
0,9. Entonces si está en 5, yo a ese 5 que me dio el paraclínico le resto los 0,9 que me debería bajar. Entonces el potasio real del paciente sería 4,1 en ese caso. Y así yo puedo decir, el paciente está hipopotasémico, hiperpotasémico, y así hay que ver en cuánto se le pone el potasio, si al 2, al 3 o al 4 en los líquidos de mantenimiento, porque como usted sabe la insulina baja el potasio, entonces eso hay que tenerlo presente. Entonces lo primero que se hace es la hidratación. Entonces si el paciente le llega choqueado, o sea que está con taquicardia, hasta hipotenso para llegar, llenado capilar distal prolongado, pulsos distales ausentes, fuertes los centrales, piel marmoteada, piel fría, entonces ahí uno comienza con bolos. Entonces les puedes dar bolos de 10 a 20 cc kilogramos en una hora. Hasta 3 bolos les puede dar hasta que el paciente pues mejore. Y ya después le vas a calcular los líquidos de mantenimiento, que generalmente con Holiday o con Super Recopara. Entonces un ejemplo, si el paciente, o sea, no le vas a poner, como tiene la glucosa alta, pues no le vas a poner mantenimiento con destrozados. Los destrozados se comienzan a poner cuando la glucosa le baja menos de 250, porque ahí ya la insulina le puede dar hipoglicemia. Entonces al principio vas a usar lactato Ringer. Entonces digamos un paciente que pese 30 kilos. Entonces si el paciente pesa 30 kilos, ¿cuánto sería su mantenimiento por Holiday? Entonces serían 1700, serían, sí, 1700 cc para 24 horas por Holiday, porque pues los primeros 10 dan 1000, los otros 10 dan 500 y los otros 10 dan 200, entonces da 1700 cc para 24 horas de mantenimiento para ese paciente por Holiday. Entonces, además de eso, yo tengo que reponerle el déficit hídrico. Entonces el déficit hídrico es entre el 5 al 10% del peso del paciente, que eso es decir, entre 50 cc a 10 cc por kilo. Pero uno casi siempre coge la mitacita, que es como 70 o 7. Entonces uno dice 70 cc por kilo, o sea, por 30, eso me va a dar 70 cc por 30 me va a dar 2100 cc. Y lo del Holiday era 1700, entonces en 24 horas. Entonces, ¿qué pasa? Este déficit de agua uno no se lo pasa en 24 horas, sino que se lo pasas en 48 horas, porque ¿qué pasa cuando uno le mete el líquido muy rápido a un paciente con cetoacidosis? Ellos van a hacer edema cerebral, que es una complicación por los mismos médicos que le meten mucho líquido. Entonces, porque se da el edema cerebral, porque como él está tan hiperosmolar, cuando yo le meto los líquidos, pues baja la osmolaridad. Pero acuérdense que las masa encefálica son más demoradas. Entonces, arriba va a estar muy osmolar y abajo menos osmolar. Entonces, la osmolaridad del cerebro de la masa encefálica va a traer todo el líquido que yo le metí al cuerpo y me dará edema cerebral. Entonces, por eso se pasan en 48 horas ese déficit de agua. Entonces, sigamos con el ejemplo. Entonces, si un paciente de 30 kilogramos por Holiday le tocaban de mantenimiento 1700 cc en 24 horas, ¿eso cuánto sería por hora? Entonces 1700 dividido 24 me da 70, creo. Sí, 70 cc por hora, o sea, de mantenimiento. Pero a eso hay que sumarle el déficit hídrico, pero esos van a pasar en 48 horas. Entonces lo del déficit hídrico dijimos que era entre 5 a 50 a 10 cc, digo 50 a 100 cc por kilo, pero uno elige la mentecita que era 7, o sea 70 cc por kilo, que en el caso de un niño con 30, que pese 30 kilogramos, sería 2100. Entonces 2100 dividido 48 me va a dar 2100 dividido 48, ¿cuánto me va a dar? Entonces me va a dar 43 cc para pasárselo en 48 horas. Entonces yo voy a coger, si por Holiday me tocaba por hora 70 de mantenimiento por hora, a eso le voy a sumar lo que me toca pues, de déficit de corrección de déficit hídrico para las 48 horas, que como ya dijimos, 2100 dividido 48, pues me va a dar 43. Entonces esta suma
de 70 más 43 que me da 70 más 43 me da 113 cc. Es lo que yo le voy a pasar de líquidos de mantenimiento por hora al paciente después de haberlo estabilizado con los bolos, si llegó choqueado pues. Entonces será 113 cc por hora de líquido de mantenimiento, que como él está hiperglucémico, o sea, está mayor, su glucemia está muy alta, voy a comenzar con líquidos de mantenimiento que van a ser Harman, líquido o lactato Ringer, más, pues la bolsa de 500 más, potasio al 4%, porque como ya les dije, el potasio va a estar bajito, o al 3%, entonces si es potasio al 4%, ¿cuánto se tengo que ponerle natrol? Entonces tengo que ponerle 10 cc de natrol a la bolsa de 500, digo de natrol no, tengo que ponerle 10 cc de catrol a la bolsa de 500 de lactato Ringer, para que la solución se haga al 4% del potasio. Entonces uno le dice, de esa bolsa de 500 de Ringer más 10 cc de catrol que le pusimos, le va a pasar jefe 113 cc por hora. Listo, se le dice eso y allá queda la orden. Entonces, como yo sé que esos líquidos no me van a causar edema cerebral, porque los líquidos intravenosos no deben exceder, aquí está en la diapositiva, 1.5 o 2 veces los de mantenimiento. Entonces yo, ¿cómo es eso? Entonces, si de mantenimiento le tocaban 70 cc por hora, el tope que yo le puedo poner de líquidos por hora es el doble de eso, o sea, 70 por 2, 140. ¿Y en cuánto total yo le estoy metiendo por hora? Son 113, o sea, estoy abajo del tope, entonces se los puedo pasar y no va a darle edema ni nada. Hay otros doctores que les van a explicar a ustedes que yo puedo hacer eso mismo que yo les acabo de explicar, o sea, los líquidos de mantenimiento más el déficit hídrico, pero el déficit hídrico se calcula para 24 horas, sino que uno le va a pasar la primera mitad en 8 horas y la otra mitad se la va a pasar en 16 horas. Y algunos médicos o doctores lo explican así, pero, o sea, y no está mal, son distintas formas. Entonces ya después de que hayamos corregido la deshidratación y todo esto, y la glucometría me está dando menor a 150, yo le voy a poner los líquidos de mantenimiento, o sea, con destrozados. Entonces ya la orden va a decir, o sea, van a ser los mismos 113 cc por hora, pero ya uno lo va a hacer con dextrosa al 5% más 38 cc de natrol para el sodio, más el potasio al 4, serían 10 cc de catrol en una bolsa de 500 de destroza. Entonces esto va a decir, de esa bolsa, esa solución que armamos, le va a pasar jefe 130 cc pues por hora, para ya después, porque ya vamos a empezarle, como ya hidrató el paciente, ya vamos a empezarle el goteo de insulina, y los goteos de insulina bajan el potasio y bajan la glucosa, entonces me puede dar hipoglicemia. Y pues siempre tienen que estar monitorizando siempre los electrolitos cada 4 horas, que los gases, todo para ver la mejoría clínica del paciente. Entonces, ¿cómo hace el goteo de insulina? Entonces hay dos formas. La insulina se va a iniciar, ya le decimos, de 2 horas después del inicio de los líquidos. Entonces, la dosis es 0,1, aquí dice 0,05 a 0,1 unidades kilogramos hora, pero acá siempre es 0,1 kilogramos por hora. Entonces hay dos formas. Acá se da insulina cristalina y esa se programa para 4 horas porque el aparatico ese se cristaliza y se daña. Entonces solo funciona por 4 horas. Entonces la forma de prepararlo es, la primera es diluir 50 unidades de insulina regular o cristalina en 50 cc de solución salina, y eso me va a dar una equivalencia de que por una unidad yo voy a tener un cc, o sea, una equivalencia en esa solución. Y la fórmula, pues, para programarlo, para saber cuánto le va a pasar por hora, es unidades calculadas, o sea, si el paciente pesaba 30 kilogramos con el primer ejemplo, entonces 30 por 0,1 le van a tocar 30 por 0,1 unidades por hora, le vas a tener que pasar 3 unidades de insulina cristalina por hora. Pero como el aparato es para 4 horas, entonces vas a hacer esta fórmula. Entonces vas a poner unidades, o sea, 3 por 4, eso me va a dar 12, y eso lo vas a dividir en 40, y eso es lo que le vas a pasar de
o sea, eso es lo que le vas a poner de, lo que esa división que da 0.3 lo vas a pasar 0.3 unidades por hora en 10 cc de solución salina. Y esa es la primera forma. Y es como muy complicada. A mí me gusta más, la verdad, es esta forma de acá, la segunda forma que les voy a mostrar. Y pues claramente la infusión de insulina cristalina no se quita hasta que la acidosis esté resuelta, o sea, que el bicarbonato esté mayor de 15 y el pH esté mayor de 7.35. Bueno, esto acá es otras formas de poner, si no hay insulina cristalina, cómo hacerlas con las otras insulinas. Pero eso no es como tan relevante, o sea, pues eh, eso después se lo explican, o sea, lo más importante es que sepan cómo hacerlo con la cristalina, porque la cristalina o sea, es la más barata, la que siempre van a encontrar. Las Aspar, las Lispro, esas son más exóticas y más caras y son más duras de conseguirse. Entonces, la otra forma de colocar la insulina cristalina, ¿cómo es? Entonces, eh, otra vez, un paciente de 30 kilos, la dosis de insulina es 0,1 unidades kilogramo hora. Entonces, eso me va a dar que tengo que pasarle cuántas unidades, pues 30 por hora, porque 30 por 0,1 me da 3. Entonces, hay que pagarle 3 unidades por hora a ese paciente. Entonces, al hacer la misma cosita, la misma equivalencia que les dije de que 50 unidades diluidas en 50 cc de solución salina me da que por una unidad tengo un cc. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que por un cc, que eso me va a decir que un cc por tengo que pasarle un cc por hora. Entonces, serían 30 cc por hora. Pues porque, ¿por qué? Porque un cc por el peso del paciente, 30, pues da 30 cc. Entonces tengo que pasarle 30 cc por hora, porque pues eso se multiplica por el peso. Entonces, como es para 4 horas, entonces multiplico lo que necesito en una hora, que es 30, por las 4 horas. Entonces 30 cc por 4, pues me va a dar 120 cc que tengo que pasarle para las 4 horas, para que el goteo me dure 4 horas. Entonces son 120 cc de solución salina y tengo que agregarle el 10, a ese 120 tengo que agregarle el 10% de insulina. Entonces, pues ahí ya la regla de 3. O puedo hacerlo así también, o sea, si 0,1 unidades equivale a un cc, ¿en cuántas unidades de insulina me da la equivalencia de 120 cc de solución salina, que es lo que le va a pasar en 4 horas al paciente en el goteo de insulina? Entonces me da 12 unidades. Entonces, yo como pondría la orden: goteo de insulina, le vamos a pasar 120 cc de solución salina más 12 unidades de insulina, y vas a ponerle a decir: jefe, programa de la bomba de infusión para que le bajen de esa solución que hicimos 30 cc cada hora. Y ahí ya queda el goteo de insulina para 4 horas de insulina cristalina. Ahora el ejemplo con un paciente de 50 kilogramos. Entonces, si pesa 50 kilogramos, entonces serían 50 cc por hora, porque 50 por un cc por hora da 50. Pero como es para 4 horas, entonces 50 por 4, entonces me da que 200 cc para las 4 horas. Y a eso le tengo que poner el 10% de unidad de insulina, y que es como el 10% de 200 es 20, pues entonces se pone orden 200 cc, orden goteo de insulina cristalina. Le vas a poner a 200 cc de solución salina 20 unidades de insulina cristalina, y le vas a pasar por hora 50, jefe. Le pone eso en la orden para que ya lo programe en la bomba, y así sucesivamente. Ya cuando la acidosis se haya corregido, el estado neurológico esté bien, que tolere la vía oral y esté manera estable, uno pasa al esquema de insulinas subcutáneas. Entonces, ¿cuáles son las insulinas subcutáneas? Entonces, tengo las de tipo de acción ultra rápida, que son Aspar, Lispro, Glulicina. Entonces, acá dicen que el inicio es de 10 a 20 minutos y pico y duración de 3 a 5 horas. La insulina regular o rápida, que es la misma cristalina, que su acción es en 1 hora y dura de 5 a 8 horas.
La insulina de acción intermedia, que es la NPH, dura de 12 a 24 horas. Y tengo la insulina de acción larga, o sea, ultra largas, que son la Determin, la Gragina y la Lantux. Que esas van a durar, pues son como las mejores, las mejores para los pacientes. Entonces yo ahí va a pasarlo al esquema subcutáneo. Entonces yo puedo hacer dos esquemas. El esquema moderno, que es usando análogos de acción rápida y análogos de acción larga. O el esquema antiguo, que es insulina cristalina con NPH, la que usted tenga ahí en el servicio. Entonces si me toca pasar a subcutáneo, entonces yo qué hago. Si es el esquema moderno, entonces yo voy a coger una insulina ultra rápida, de ejemplo la Lispro, y una insulina de acción prolongada, la Lantus, o puede ser la Determin, la Gragina. Entonces yo voy a calcular cuántas dosis de insulina le toca pues por día al paciente. Y son las mejores, o sea. Entonces siempre es 0,7 unidades kilogramo día. Entonces como el paciente pesa 35 kilogramos, entonces le van a tocar 21 unidades al día de insulina en total. Pero yo tengo que ponerle la mitad de esas 21 unidades en la basal, o sea, en la acción prolongada, la Lantux, y 50 en la de acción ultra rápida, que es la Lispro. O sea, serían 11 unidades de Lantux que se ponen en la mañana, porque es la basal la que la va a durar todo el día, porque pues la mitad de 21 es 11,5, entonces pues 11. Y la otra mitad, que serían las 10 que me sobran de la de acción ultra rápida, que es la Lispro, pues se va a poner en las tres comidas, se va a dividir en las tres comidas. Entonces ese 10 lo va a dividir en tres dosis. Entonces aquí dice 10 unidades de Lispro que se dividen en las tres comidas. Entonces 3 unidades en la mañana, 4 unidades en la tarde. Allá llevo 3 unidades en la mañana, 4 unidades en la tarde y 3 unidades en la noche con la cena. Entonces ahí ya está haciendo el esquema moderno, que es lo que les digo. Se le pone la mitad de esas 21 unidades totales que calculamos en la mañana, y la otra mitad se ponen con la de acción ultra rápida, que es la Lispro, y esa mitad se reparte entre las tres comidas al día que el paciente tenga. ¿Listo? Y ya cuando es con el esquema clásico, que es usando la cristalina de NPH, la dosis es 0,5 unidades kilogramo por día. Entonces, si el paciente pesa 30 kilogramos, le corresponden 15 unidades al día. Entonces yo en la mañana la tengo que poner, de esas 15 unidades, 2/3, que es el 66%, tiene que ir en la mañana. En la mañana. Y 1/3, que es el 33%, tiene que ponerse en la cena, que de ese 15, entonces el 1/3 de 15 unidades, ¿cuántas unidades son? 6, que van en la cena. Y los 2/3 de las 15 unidades son 9 que van en la mañana. Entonces ya, de ese primero, o sea, de esas que van en la mañana, que son 9, se van a poner 2/3 de la NPH, que 2/3 de 9 sería 6, pues porque 2/3 por 9 da 6. Entonces 6 unidades de la NPH, que sería la basal, en ese caso. Y 1/3 de la cristalina, o sea que sería pues 3 unidades de las 9 que le tocan en la mañana. Y en la noche, que le tocaban, o en la cena, pues que le tocan 6 unidades, lo mismo. 2/3 a favor de la NPH, que serían 4 unidades. Y 1/3 a favor de la cristalina, que serían 2 unidades de esas 6 unidades en total que le tocan la cena. Y así se pasa pues a los esquemas de insulina subcutánea, cuando ya no necesita ponerle más goteo de insulina cristalina. Y ya en el caso de la última complicación, pues que es el edema cerebral, que hay veces los pacientes pueden llegar con él, que se relaciona con la deshidratación y producción, y se agrava con el manejo de líquidos y la osmolaridad. Entonces, ¿cuál es el manejo de este? Entonces hay dos formas. Entonces, pues el manejo es con manitol de 0,1 a 1 gramo kilogramo intravenoso durante 15 minutos, y ver si no resuelve, responde, repetirlo. Y cuando no tiene manitol, una solución salina hipertónica, que cómo se arma. Cogemos 400 cc de solución salina normal, y a eso le echamos 100 cc de natrol, y ahí ya tengo una solución hipertónica. Y de esa solución que creé, le va a pasar 2.5 a 5 cc kilogramos
cada 10 a 15 minutos para ver si si pues, la osmolaridad del cuerpo se pone tan osmoral que atrae el líquido que hay en la hoja encefálica. Y pues cuál es la clínica, aunque es mejor usar el mannitol. Que uno no lo usa es cuando hay problemas de la coagulación o el INR está prolongado. Que en esos casos toca la solución salina hipertónica. ¿Y cuál es la clínica del edema cerebral? Pues cefalea, disminución de la frecuencia cardíaca, cambio del estado neurológico, aumento de somnolencia, incontinencia, hay que signos neurológicos específicos, nervios craneales paralizados, papiledema, aumento de presión sanguínea, depresión respiratoria, bradicardia, disminución de la saturación de O2. Entonces ahí usted toma el TAC y si ve el edema cerebral, pues le da ese manejo. Y ya, esto fue todo. Espero aprendan cómo manejar una cetoacidosis. Esto no es tan duro, pero eso casi nunca lo explica uno bien, o muchos doctores lo explican de muchas maneras. Pero lo importante es que lo aprendan y eso es muy importante y llega mucho en los niños pediátricos. Gracias, hasta luego. Chao.